Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con un nuevo tema que es polígonos. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica cerrada compuesta por la unión de puntos mediante segmentos de recta. Elementos. ¿Qué elementos vamos a distinguir acá? Los ángulos internos que están adentro, obviamente, los ángulos externos que son los que están afuera, los vértices que vienen a ser pues los puntos de intersección, los lados y diagonales. ¿Ya? Esos son los elementos. ¿Qué clasificación vamos a ver aquí? La primera por su región interior. Por su región interior tenemos al convexo y al no convexo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que el convexo va a tener ángulos, como ves aquí, menores a 180. Y el no convexo es aquel cuando al menos uno de sus ángulos va a ser mayor que 180 pero menor a 360. Y te vas a dar cuenta también en la gráfica porque es muy notoria la diferencia. Según sus medidas tenemos la siguiente clasificación: equiángulo, equilátero y regular. Equiángulo quiere decir que van a tener ángulos iguales. Equiángulo, ángulos iguales. Equilátero es el polígono en el cual todos sus lados van a ser que iguales. Equilátero, lados iguales. Y el regular va a ser aquel polígono en el cual los lados y los ángulos van a ser iguales. O sea, todos los ángulos que veas aquí van a ser iguales. Y todos los lados que veas aquí también van a ser iguales. ¿Ya? Esas son las clasificaciones. ¿Sí? Ángulo, equilátero y regular. Propiedades. ¿Qué propiedades vamos a ver aquí? Varias propiedades. Pero lo que más me importa o me interesa aquí es que identifiques qué es el n. El n para un polígono va a representar ¿qué cosa? El número de lados. El n también va a representar el número de vértices, la cantidad de vértices, o también puede ser el número de ángulos. Número de ángulos internos, número de ángulos externos y número de ángulos centrales. Lo mismo es, ¿ya? Que es n, número de lados, número de vértices o número de ángulos, ¿sí? No te olvides eso. Suma de las medidas de los ángulos internos. Propiedad número 1. ¿A qué es igual la suma de medidas de ángulos internos? Fórmula 180 por n menos 2. ¿Qué es n? Habíamos dicho, pues n vienen a ser los lados, también pueden ser los vértices o también pueden ser los ángulos. Cualquiera de los tres te puede dar el ejercicio, ¿ya? El n. Medida de un ángulo interior. Medida de un ángulo interior, ¿a qué es igual? 180 por n menos 2 sobre n. Si te das cuenta, esto de aquí viene a ser pues la suma. ¿Qué es lo que he hecho acá? Simplemente dividirla entre n. ¿Para qué? Para hallar su ángulo interior. ¿Ya? Suma de ángulos exteriores. ¿A qué es igual esto, profesor? A 360. Fórmula súper sencilla. Medida de un ángulo exterior. ¿A qué es igual la medida de un ángulo exterior? Pues es igual a 360 sobre n. Medida del ángulo exterior, 360 sobre n. Ahora esta fórmula es la misma, ¿para qué? Para hallar un ángulo central. ¿Ya? Diagonales de un vértice, diagonales totales, que eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Así que nos enfocamos solamente en esta parte, en estas cuatro fórmulas. Práctica en clase, ejercicio número 1. ¿Qué me dice el ejercicio acá? Rápidamente. Me dice, la suma de los ángulos interiores de un dodecágono es. Ya, pues, para nombrar a los polígonos se nombra en base a los números de lados. Ya tengamos en cuenta eso. Ya son pocos los nombres que se les ha atribuido. Pero aquí me habla de un dodecágono. Un dodecágono va a tener como número de lados igual a ¿cuánto? A 12. Ya nunca lo olvides. Entonces, la suma de ángulos internos por fórmula es 180 por n menos 2. ¿Esto aquí va a ser igual? 180, paréntesis, ¿cuánto vale mi n? El n vale 12. Entonces le reemplazo. 12 menos 2, 10. 10 por 180, 1800, que viene a ser la suma de ángulos internos para ¿quién? Para un dodecágono. Fácil, súper fácil. Solo es reemplazar. Aquí, ¿cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos interiores es 720? Ah, ya. Entonces, aquí tienes que hacerlo de manera inversa, ¿sí? En este caso ya te dan la suma de ángulos interiores. Lo que tú tienes que hallar es cuántos lados tiene. Una vez que hayas el n, que son los lados,
vas a poder saber de qué polígono se trata. De un pentágono, hexágono, octágono, etcétera, etcétera. Así que lee bien y plantéalo bien. ¿Ya? Acá te pedían hallar el n, acá te pedían hallar la suma de ángulos internos, pero acá te pide hallar el n, ¿ya? Para nombrar el polígono. Entonces, planteo, suma, acá está la fórmula, 180 por n-2 igual a 720, simplemente hay que despejar. n-2 es igual a ¿cuánto? 180 pasa a dividir al 720. 180 pasa a dividir al 720. ¿Cuánto me va a dar esa división? Profesor, ustedes dirán, ¿cuánto me va a dar? Pues el valor de 4. Listo, entonces este menos 2 pasa a sumar al 4. ¿Cuánto vale mi n? Vale 6. Entonces, ¿de qué figura estaríamos hablando? Pues de un hexágono. Un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6. Su n es igual a 6. Ya, no te olvides eso. 3. Se tiene un hexágono equiángulo. Sabemos que si es equiángulo, todos los ángulos son iguales. ¿Sí? ¿Qué más? El ángulo exterior mide. Entonces, pregunto, para un hexágono, ¿cuántos lados tiene? Lo habíamos visto acá. Su número de lados, su n, su número de lados es igual a 6. Entonces, reemplazamos. Medida del ángulo exterior, 360 sobre n. ¿Cuánto es el n, profesor? Pues el n de mi hexágono, su número de lados es igual a 6. ¿Cuánto es esta división? 60. Y facilísimo, ¿verdad? Solo reemplazar en este caso. Ejercicio número 4. Calcular la suma de ángulos interiores de un polígono de ¿cuánto? De 8 vértices. Ya. Habíamos visto aquí que el n era número de lados y también podía ser el número de vértices. Aquí, ¿qué me dice? Tiene 8 vértices. Entonces el n pues también va a ser igual a 8. Entonces reemplazamos. Suma de ángulos interiores, 180 por n menos 2. ¿Sí? 180 por n menos 2. Entonces reemplazamos aquí, muchachos. Yo digo lo siguiente. 180, paréntesis, n. ¿Cuánto es el n? Es 8. 8 menos 2 por la fórmula. 8 menos 2 es 6. 6 por 180 me va a dar el valor de 1080. Y listo. Asunto arreglado. Facilísimo, ¿verdad? Ejercicio número 5. Te dice, si un ángulo interior es 108, te dice cuánto mide el ángulo exterior del polígono. Perfecto. Ya, así que acá te doy un pequeño truquito. Cuando tú tengas un polígono, no importa los lados que tengas, siempre en un polígono va a haber un ángulo interior y un ángulo exterior. Ahora, si tú te das cuenta, estos dos ángulos están contenidos sobre la misma recta, ¿sí? Estos dos ángulos están contenidos sobre la misma recta. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Cuando tengo dos ángulos consecutivos sobre la misma recta, ¿qué ángulo me forman siempre? Me forman el ángulo de 180 grados. Ya. Entonces, profesor, el ángulo interior de un polígono más su ángulo exterior, ¿cuánto me debe dar siempre? 180. Y esa es una formulita que aquí lo tenemos. Ángulo interior más ángulo exterior para cualquier polígono siempre me debe dar 180. Entonces, ¿qué me dice? El ángulo interior es 108. Entonces reemplazo. ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Cuánto vale el ángulo exterior? Entonces este ángulo exterior es el que me pide. Y sabemos que estos dos, ¿cuánto suman? 180. Despéjame el ángulo exterior. Si tú deseas le pones variable. En este caso no le he puesto. 108 pasa a restar el 180. ¿Sí? 108 pasa a restar el 180. ¿Cuánto me va a dar ese resultado? Pues me va a dar el resultado de 72. Y asunto arreglado. ¿Cuánto vale su ángulo exterior? 72. Facilísimo, ¿verdad? Listo. Ahora vamos con el 6. Si el ángulo interior es el quíntuple del ángulo exterior de un polígono regular significaba pues que tenía, ¿qué cosa? Todos lados y todos ángulos eran iguales. ¿Ya? Solo para aclarar. ¿Cuánto mide la diferencia de los ángulos? Entonces lo que tenemos que hallar aquí es cuánto vale el ángulo interior, cuánto vale el exterior y restarlos. Entonces yo digo lo siguiente. Planteo. ¿Cuánto vale su ángulo interior? Su ángulo interior me dice es el quíntuple del ángulo exterior. Ya. Por eso lee bien. Si mi ángulo exterior, digamos, es X, me dice que el ángulo interior es el quíntuple. ¿Quíntuple qué cosa es? 5. ¿Quíntuple de quién?
del ángulo exterior. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? X. Ahí, entonces esto es 5 veces X. ¿Sí? Porque me dicen que es el quíntuple. ¿Cuánto mide la diferencia de los ángulos? Ya, pues tengo que ver cuánto vale el X para poder restarlos. Entonces, ¿qué habíamos dicho por propiedad? Que el ángulo interior y el ángulo exterior, por fórmula, ¿cuánto deben sumar? 180. Entonces aquí lo pongo. 5x más x es igual a 180. Listo. Súmame esto. 6x es igual a 180. Despéjame el x. 6 pasa a dividir aquí. Me va a dar el valor de 30. Listo. ¿Qué hago con ese x igual a 30, profesor? Pues simplemente lo que voy a hacer es reemplazar aquí. Reemplazo y reemplazo. ¿Qué me va a quedar acá finalmente, muchachos? Acá, ¿qué me va a quedar? Si yo reemplazo a cada uno de mis valores, 30 por 5, 150. ¿El x cuánto vale? 30. Acá sería 30. Solo estoy reemplazando, ¿verdad? 5x, 5 por 30. ¿Cuánto es? 150. ¿Y el x cuánto es solito? Pues vale 30. Si me pide el ejercicio, ¿cuánto es la diferencia? Pues se refiere a la resta. Réstame estos ángulos. ¿Cuánto es la resta? La resta es igual a 120. ¿Sí? Y esa es tu respuesta final. Muchas gracias, jóvenes. Sus ejercicios, su tarea es muy parecida a esto de acá, aplicando cortísimas fórmulas que lo que está en su teoría. Muchas gracias, nos vemos la próxima.